Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy les traigo 9 finales internacionales recordadas en la historia porque en ellas se dieron grandes remontadas. Algunas fueron más épicas que otras, pero en todas hubo gran decisión y gran valor por el equipo que empezó perdiendo la serie o el partido. Daremos un repaso por algunos de los principales torneos: la Libertadores, la Champions, la Conca Champions, la Euro y la Copa del Mundo, donde se dieron algunas de estas finales memorables. A continuación se las presentaré sin un orden específico, pero al final del video me gustaría que en la caja de comentarios enumeraras las que te parecen las 5 remontadas más épicas. Por el momento espero estés cómodo y lo disfrutes. Empezamos este top con la primera final de la Champions disputada entre clubes de una misma ciudad, la del 2014 entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Para esta temporada, los blancos llevaban 12 años sin disputar una final y los colchoneros 40. Al minuto 36 en un tiro de esquina, el uruguayo Diego Godín de cabeza hizo el primero para el colchonero y les dio la ventaja parcial que parecía y por casi sería la definitiva para la primera orejona del Atlético. Sin embargo, al minuto 93, Sergio Ramos de cabeza y por la misma vía del tiro de esquina le dio el empate agónico a los blancos, con el que se empezó una épica remontada que tendría lugar en el alargue. Al minuto 110, una gran jugada de Ángel Di María con remate al arco dio el rebote con el que Bale hizo el 2-1. Al 118, el protagonista fue Marcelo, que aprovechando la fatiga de los colchoneros aceleró y de pierna izquierda puso el lapidario 3-1. Y la puntada final llegó al minuto 120 en una falta cometida a CR7 dentro del área que él mismo ejecutó para colocar el 4-1 definitivo de lo que fue esta épica remontada. En la Eurocopa del 2000 sucedió una remontada similar a aquella del Madrid en la Champions del 2014. La vigente campeona del mundo de aquel momento, la selección francesa, enfrentaba a la tricampeona del mundo de aquel momento, la selección italiana. Al minuto 55, Marco Del Vecchio abrió el marcador para la Azzurra, con el que se iba en ventaja y con el que parecía ser el gol del título. Pero Sylvain Wiltord de pierna izquierda en el agónico minuto 94 hizo el empate, obligando a la prórroga, que en aquel momento se hacía con gol de oro, un sistema donde ganaba quien hiciera el primer gol. Al minuto 103, David Trezeguet de pierna izquierda hizo el gol de oro con el que se terminó el partido y con el que Francia logró su segunda Eurocopa, en lo que fue una magnífica remontada en una de las mejores finales en la historia del torneo. En 2010 se organizó la 9ª versión de la Copa Sudamericana. Por primera vez, el Club Atlético Independiente y el Goiás brasileño llegaban a la final, que fue disputada a 2 partidos. En el primero, el local fueron los brasileños, que cumplieron con la tarea. Derrotaron a los argentinos 2-0 con goles de Rafael Moura al 14 y Octacilio Neto al 21. En la vuelta en Argentina, Independiente tenía la difícil tarea de revertir aquel marcador complicado pero remontable. Temprano al minuto 19 empezó a descontar con gol de Julián Velázquez y todo apuntaba que la remontada sería posible, pero solo 3 minutos después nuevamente Rafael Moura anotó gol para el Goiás y ponía el 3-1 en el global, que le devolvía la ventaja de 2 goles al club brasileño. Independiente no decayó y solo 5 minutos después, al minuto 27, Facundo Parra hacía el segundo para el club argentino y nuevamente había aire de remontada. 7 minutos después, al 34, de nuevo Facundo Parra hizo gol, sellando su doblete y sellando la serie 3-3, en un partido donde no hubo anotaciones en el segundo tiempo y tampoco en los tiempos extra. En la tanda de penaltis, Independiente sacó su casta de antaño y se coronó por primera vez campeón de la Copa Sudamericana, después de ganar la serie 5-4 tras fallo del brasileño Felipe, en lo que terminó siendo una auténtica remontada. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En 2013, por 8ª vez en la historia, 2 clubes mexicanos llegaban a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esta vez, el turno fue para el Santos Laguna y el Monterrey. Aquella final fue a 2 partidos, empezando como local el Santos, que no hizo su tarea. El partido terminó 0-0 y la ventaja ya la tenía el Monterrey, que definiría el título en su propio estadio sin goles en contra. Sin embargo, los albiazules no la tuvieron tan fácil. Los guerreros sabían que estaban en desventaja y salieron a ganar el partido. Al
minuto 38 el colombiano Darwin Quintero hizo el primero para el Santos, con el que se fueron al descanso. A tan solo 5 minutos de haber iniciado el periodo complementario, llegó el segundo gol para los guerreros, marcado por el panameño Felipe Baloy de cabeza en una acción de tiro de esquina, lo que fue un duro golpe para Monterrey, que veía perder la copa en su propio estadio después de haber sacado un valioso empate en la ida. Pero aquella noche estaba destinada para presentar una de las remontadas más épicas de la historia. Al minuto 60, Aldo de Nigris marcó el primero para los albiazules y la esperanza retornaba. El local debía hacer como mínimo 2 goles más en la media hora de partido que restaba. Pasaron 24 minutos y el gol no se veía llegar, y cada vez más el título del Santos Laguna se hacía realidad. Pero al minuto 84, el argentino Nery Cardoso le devolvió la esperanza a aquel estadio, haciendo el empate que todavía no era suficiente, pues a partir de esa versión empezó a regir la regla del gol visitante, por la cual el campeón seguía siendo el Santos Laguna. Pero a los 3 minutos, en el 87, llegó el tercero para los locales, que devolvió el alma al estadio. Aldo de Nigris anotaba el gol del título para Monterrey, con el que hasta ese momento ya era una épica remontada. Y como si fuera poco, al minuto 90 el chileno Humberto Suazo hizo el 4-2 definitivo, con el que el albiazul ganó su tercera corona continental. En 1989, a la final de la Copa Libertadores llegaban un campeón y un novato en las finales. Olimpia, 10 años atrás, había conseguido su primera conquista en este torneo, y Atlético Nacional alcanzaba su primera final continental. Como de costumbre, la final fue a 2 partidos. La primera se disputó en territorio guaraní, donde los locales se impusieron 2-0, con goles de Rafael Bobadilla al 36 y Vidal Sanabria al 60. En la vuelta, el club colombiano no pudo disputar el partido decisivo en su propio estadio de la ciudad de Medellín, debido a que en aquel momento este escenario no contaba con la capacidad mínima que exigía la Conmebol, por lo que la tuvo que disputar en la capital del país, Bogotá. Aquel partido no tuvo anotaciones en el primer tiempo, y Atlético Nacional solo le quedaban 45 minutos para remontar la serie, una misión que empezó de inmediato en el periodo complementario. Al 46, un autogol de Fidermiño puso el 1-0 a favor de los cafeteros, y 19 minutos después, al 65, Albeiro Zurriaga hizo el 2-0 que daba el empate en la serie. En adelante no hubo más goles y el título se tuvo que definir desde el punto blanco, donde se daría una definición bastante atípica. Cada equipo cobró 9 penaltis, donde fueron protagonistas los desperdicios de ambos clubes y el portero René Higuita, que se convirtió aquella noche en la gran figura y causante de que Atlético Nacional finalmente se impusiera 5-4, ganando su primera conquista continental en lo que fue una auténtica remontada. En 2005 llegaban a la final de la Champions 2 de los multicampeones europeos, el hexacampeón Milán y el tetracampeón Liverpool. El Milán logró de nuevo llegar a esta instancia después de solo 2 años, y Liverpool, en caso contrario, hacía 21 años que no disputaba una final de este campeonato. Aquella final se disputó en la ciudad de Estambul, por lo que aquel partido se le conoce como el Milagro de Estambul. Muy temprano, al minuto 1, el mítico Paolo Maldini hizo el primero para el rosonero, dejando claro que aquella no sería una final corriente. Ese gol tempranero presagiaba la tanda de 5 goles que aún le quedaban al partido. Al 39, el argentino Hernán Crespo puso el 2-0 a favor del Milán, y al 44 hizo el 3-0 que ya era lapidario para los ingleses. Con este abultado marcador se fueron al descanso, y en ese momento se creía que el periodo complementario sería un simple trámite. La gran diferencia en el marcador daba para pensar que aquella final era la 7ª orejona para el Milán. Sin embargo, en el minuto 54, el capitán red Steven Gerrard marcó de cabeza, poniendo el 3-1 parcial que le daba un poco de oxígeno al partido. Tan solo 2 minutos después, el checo Vladimir Schmeisser marcó el 3-2 que resucitaba el partido. En ese momento faltaban todavía 34 minutos de partido y el Liverpool estaba a un gol del empate. Al minuto 60, en una falta cometida Steven Gerrard dentro del área, se generó el penalti con el que el Liverpool, contra todo pronóstico, empató el partido. Xabi Alonso lo cobró, Dida lo tapó, pero dejó rebote que el español aprovechó para hacer el 6º gol del partido. En la siguiente media hora del encuentro no se sacaron ventaja. El partido se fue a tiempos extras, donde tampoco hubo goles, y finalmente se tuvo que definir desde el punto blanco, donde Serginho, Pirlo y Shevchenko erraron sus cobros para el rosonero, y Liverpool, después de ir perdiendo 3-0 hasta el minuto 54, logró empatar y hacer una remontada épica que le valió conquistar su 5ª orejona.
En 1954 se dio la remontada más épica en una final de la Copa del Mundo. La poderosa por aquel entonces la selección Hungría por segunda vez disputaba una final, y al frente tenía la selección alemana que por primera vez avanzaba hasta esta instancia y a comparación del presente en ese tiempo no gozaba de su gran prestigio. En primera fase de aquel campeonato ambas selecciones se enfrentaron y el resultado fue un aplastante 8-3 a favor de los húngaros, un resultado que daba para pensar que aquella final solo sería de trámite debido al gran favoritismo húngaro. Pero aquel día en suelo suizo se daría lo que en el presente conocemos como el milagro de Berna. Muy temprano sucedió lo esperado. Al minuto 6 marcó gol el que luego sería el mítico delantero del Real Madrid, Ferenc Puskás, y al minuto 8 marcó gol el que luego sería el mítico delantero del Barcelona, Zoltán Csibor. De esta manera, los húngaros se ponían 2-0 arriba y todo apuntaba a que se daría una paliza similar a la que se dio en la primera ronda. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa, y los alemanes serían los protagonistas y se empezarían a dar el lugar privilegiado en la historia que ocupan en la actualidad. Al minuto 10, Max Morlock hizo el descuento para los alemanes, y 8 minutos después, el mítico Helmut Rahn hizo el empate contra todo pronóstico, reviviendo aquella final y poniendo en evidencia que aquel partido sería diferente al que apuntaban todos los pronósticos. El primer tiempo concluyó con el empate a 2 y en el periodo complementario, faltando solo 6 minutos para acabar el partido, de nuevo Helmut Rahn marcó gol para poner el 3-2 definitivo a favor de los alemanes, firmando así no solo una remontada épica, sino una auténtica hazaña al derrotar a la superfavorita Hungría de aquel momento. En 1999 se enfrentaron en la final de la Champions el tricampeón de aquel entonces Bayern Múnich frente al campeón Manchester United. Los bávaros volvían a una final después de 12 años y los Red Devils regresaban después de 21. Muy temprano al minuto 5, Mario Basler hizo el 1-0 a favor del Bayern y en adelante todo apuntaba a que sería el único gol del partido. Y el club alemán por fin ganaría su cuarta corona después de que le había sido esquiva en las finales de 1982 frente al Aston Villa y en 1987 frente al Porto, pero el destino en aquel 1999 nuevamente le tenía preparado otro intento fallido, y al minuto 91 el inglés Teddy Sheringham hizo el empate con el que de seguro se irían a la prórroga. El United entró en un optimismo brutal y el Bayern cayó en una angustia tremenda, donde veía la cuarta orejona desaparecer. Contra todo pronóstico y como si se tratara de un milagro, al minuto 93 el noruego Ole Gunnar puso el 2-1 definitivo a favor del United, lo que significó la segunda corona continental para el club inglés y la remontada más rápida y tardía de las finales en la historia de la Champions. Antes de finalizar, recuerda numerar en la caja de comentarios las que consideras fueron las 5 remontadas más épicas de este top. Hemos visto la final de la Copa Libertadores de 1989, cuando Atlético Nacional le remontó la final a Olimpia. Vamos ahora al año 2002, donde Olimpia también fue protagonista de otra remontada en final de Libertadores, pero esta vez como el vencedor frente al Sao Caetano que por primera vez llegaba a una final. Como de costumbre, aquella definición del título más importante de Sudamérica fue a 2 partidos. El primero fue en territorio guaraní, donde Olimpia no pudo hacer respetar su localía. Perdió 1-0 con gol de Ailton al minuto 61. Si bien era un marcador remontable para el segundo partido, el club paraguayo había desperdiciado su ventaja y ahora tendría que intentar remontar en condición de visita. En aquel segundo partido, el marcador le abrió de nuevo el jugador Ailton al minuto 31, que ponía el 2-0 en el global y aumentaba las esperanzas de aquel club novato de conseguir su primer título continental. Con ese marcador finalizó el primer tiempo y Olimpia tendría que hacer ya no un gol en 90 minutos, sino 2 en 45. Una tarea complicada que empezó a realizar temprano en aquel periodo complementario. Al minuto 49, el argentino Gastón Córdoba empató el partido y ponía el global 2-1, con el que retornó las esperanzas del club paraguayo. Y 10 minutos después, Richard Báez hizo el segundo para Olimpia con el que empató la serie. Faltando todavía 31 minutos de partido, tiempo en el que el marcador no se movió. El partido se fue a la tanda de penaltis, donde Adoucinho y Marlon desperdiciaron sus cobros para Sao Caetano. Y Olimpia ganó la serie 4-2, protagonizando una gran remontada y consiguiendo su tercera Copa Libertadores. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, compártelo a un amigo y recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.